Si alguna vez te sentaste frente al televisor para entender el mundo, entonces fuiste parte de las reglas del juego. José Antonio Jáuregui no solo pensaba el mundo, lo descifraba. Nos enseñó que entender las reglas es el primer paso para cambiarlas. Con las reglas del juego nos invitó a pensar jugando, a cuestionar sin miedo, a descubrir lo invisible. Cada episodio era una invitación a despertar, a cuestionar, a comprender. Hoy su legado sigue vivo en quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Este homenaje es para él y para todos los que aprendimos a pensar con él jugando. Saludamos a nuestros amigos de Cuarto Poder. Hoy venimos con algo muy valioso, un homenaje que nos toca de cerca. Está dedicado a alguien que se ganó nuestro afecto y permanece en nuestra memoria y en nuestro cerebro emocional. Hablamos de José Antonio Jáuregui, antropólogo, ensayista, divulgador y creador de aquel programa que muchos recordáis con cariño y admiración, Las reglas del juego. Hoy celebramos la reedición de Las reglas del juego, una obra que sigue tan vigente como entonces, y lo hacemos acompañados por alguien que conoció a José Antonio Jáuregui aún más de cerca, su hijo, Eduardo Jáuregui, escritor, psicólogo y autor del prólogo de esta nueva edición, de la que nos hablará enseguida, porque le cedo el micrófono ya mismo. Eduardo, bienvenido a nuestro espacio y gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Pilar. Es un auténtico placer. Además, estamos en familia aquí. Efectivamente, ¿qué más podemos pedir? Qué Y José maravilla. Antonio revoloteando por ahí, Hombre, por supuesto, aquí está. echándonos una manita. Claro. Bueno, pues al paso de lo que dice Eduardo, permitidme que me ponga un poco personal. Tuve el privilegio de conocer a José Antonio muy de cerca. Nuestras familias compartían un vínculo estrecho y durante varios años fuimos vecinos, viviendo en el mismo edificio. Para nosotros, José Antonio no solo fue un familiar entrañable, sino también un amigo cercano y una presencia muy significativa en nuestras vidas. Eduardo, ¿contento con esta reedición de las reglas del juego? Sí. Estamos encantados, sí. Bueno, esto ha sido un proyecto muy bonito porque ya se había editado una edición de Cerebro y Emociones, que era otro de sus libros así más sonados, que tuvo más éxito en su época. Y lo había publicado la editorial Funambulista, tengo aquí la copia, aunque se está viendo ahí también. La editorial Funambulista, Max Lacruz, que era otro de los grandes fans de mi padre, que hay muchos por ahí, ¿no? Muchos en medios de comunicación, porque él enseñó en una facultad de Ciencias de la Comunicación, en la Complutense. Y bueno, pues Max Lacruz, que contactó con nosotros, que tenía ilusión con esta editorial que él tiene pequeñita, pero que hace las cosas como con mucha pasión, y quería reeditar algunos de sus libros. Empezamos con ese y ahora, con motivo del 20 aniversario de su muerte, que fue en el 2005, pues sale esta nueva edición de lo que fue realmente el libro que él lanzó. No sé si al estrellato, porque ya sería mucho decir, pero a una cierta notoriedad, desde Sí, luego en los años 70. sí. Y bueno, pues para nosotros es una gran ilusión, ¿no? Que se reedite las reglas del juego, las tribus. Claro que sí. ¿Qué quisiste trasladar en el prólogo? Porque has hecho el prólogo a esta edición, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo lo que quería sobre todo era dar un poco una idea de lo que era mi padre en esa época, ¿no? Porque ahora es como difícil de imaginar para alguien que llega de buenas a primeras en esta época de los influencers, ¿no? Digitales, pues en esa época mi padre de alguna manera era un influencer, pero lo que era un influencer entonces, que era una Claro. persona pues que aparecía en los medios de comunicación, le invitaban a las tertulias, escribía columnas en los periódicos. En su caso también apareció en la radio, porque tuvo programas de radio también, y en televisión, ¿no? Como en el programa que se hizo de las reglas del juego,
basado en este libro de que se reedita ahora. Entonces, bueno, él fue un personaje, para que te hagas una idea, que nosotros, sus hijos, su familia, su mujer, aparecíamos en la revista Lecturas. O sea, nosotros éramos parte como del Star System de esa España, ¿no? De los años Sí. 70. Y pues cuando fuimos a Los Ángeles, por ejemplo, pues dieron un artículo de el profesor Jauregui lleva a su familia a Disneylandia, ¿no? Y mandaron un reportero y nos sacaron fotos y ahí en las varias atracciones de Disneylandia, ¿no? Por decir el tipo Sí, de personaje que era, que es curioso porque, a diferencia de otros personajes que aparecían en lectura, pues él era un intelectual, ¿no? Una claro, persona claro. formada en Oxford. Lo que pasa es que hicieron este programa de televisión como otros que había de la época, de una televisión que se hacía entonces, en la que se supone que para hacer televisión pues tenías que saber algo, tenías que tener estudios, tenías que, ¿no? Ahora ya es que Sí. estamos en otra época. Hemos descendido muchos peldaños. Sí. Entonces, parecía que como para opinar sobre algo tenías que haberte preparado un poco, ¿no? Ahora Sí, ya, pues ya da igual. Entonces, bueno, pues querían este prólogo un poco que se entendiera, por un lado, el tipo de personaje que era, cuando solo había dos canales de televisión, ¿no? Y que, bueno, pues él había protagonizado esta serie muy sui generis, esta serie de televisión española, que eran 16 capítulos rodados en todo el mundo y con este personaje muy carismático, que era un poco como, por poner otro ejemplo más conocido, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que además absolutamente, sí. fueron muy amigos, igual de apasionados, era otro personaje de estos que, vamos, te arrollan con su personalidad, ¿no? Al hablar. Y eso sí, con un gran trasfondo de estudio, de preparación, y bueno, él, para que te hagas una idea, él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma De y Roma. sus exámenes eran en latín orales. O sea, él hablaba, o sea, tenía que defender temas de filosofía en latín oral. O sea, una cosa de locos, ¿no? Sí, Pues sí. él pasó por eso para luego ya hacer televisión. Eso vamos, no le costaba nada, yo creo, ¿no? Después de haber pasado esto. Entonces, Y leía griego. y leía griego, también el original. Bueno, era un personaje de estos de una formación de otra época, ¿no? Formación clásica. Entonces, quería dar un poco una idea de qué personaje era, cómo era esa España de la época, ¿no? En qué contexto salen las reglas del juego, y también poner el propio libro en perspectiva, porque claro, han pasado tantas cosas desde entonces. Claro. En esa época estábamos en un contexto en el que, bueno, de lo que se hablaba era pues la Unión Soviética y los Estados Unidos, eran los grandes superpoderes y estaban ahí que no sabíamos en cualquier día de dónde iba a salir el primer misil y si se iba a acabar todo el mundo, ¿no? Eran las preocupaciones del momento. Ahora estamos con la inteligencia artificial, estamos pues sí, con Putin y lo que está pasando en Palestina, pues tenemos nuestros propios desastres y catástrofes y preocupaciones y todo. En ese momento era ese. Hay que decir que una de las cosas que no ha cambiado es el tema del Medio Oriente, que eso siempre más o menos va siguiendo igual trágicamente y desafortunadamente, pero otros asuntos como lo de la Unión Soviética, pues eso sí que ha sido un gran cambio. Entonces quería un poco poner en perspectiva lo que había sido esa época, y cómo en realidad ahora también su libro está casi más de actualidad ahora que entonces en un cierto, aunque hay cosas que están desactualizadas y te lees el libro, los ejemplos que pone, pero por otro lado, en ese momento era una época en la que se hablaba como motor de la historia, pues parecía que era la lucha de clases, ¿no? Absolutamente, En sí. la sociología, en la antropología, en la historia de lo que se hablaba. De hecho, hubo un libro en los años 90 de Francis Fukuyama que decía pues, que la historia se acabó, ¿no? Es el fin de la historia, porque ya, bueno, pues ya la Unión Soviética ha caído, es el fin de esta, ¿no? De este gran conflicto que ha habido que movía todo, y entonces ahora, pues, ¿qué haremos? O sea, todos igual. Nos Ya mi unimos. padre en esa época decía, bueno, este Fukuyama no se ha enterado de nada, o sea, esto va a seguir. Y Lo efectivamente, decía. Sí, lo hombre, decía claro, sí, esto. sí, vamos, estaba, decía, este no se ha enterado de nada, porque él estaba, porque él, todo su discurso, que, que lo tenía ya desde los años 70, era la idea de que, vale, la lucha de clases está ahí, es importante, pero aún más fuerte y más fundamental dentro de lo que es la psique humana es la lucha de tribus, lo que él llamaba la lucha tribal,
que es, bueno, pues él lo sacaba, aquí estamos ya entrando yo, me estoy respondiendo sin No, me necesidad que me hagas dos encanta, me preguntas. encanta, me Mi padre encanta. hacía lo mismo. Efectivamente. Lo aprendí de él, lo aprendí de él. Bueno, entonces, La lucha tribal digamos, era más sí, importante, sí. su gran mentor en Oxford, que fue Edward Evans Pritchard, por cierto, al que no sé si llegaste a conocer también, porque estuviste en esa Lo época. vi, pero no, como mi inglés era muy lamentable en aquella época, Es que pues Pilar estuvo en Oxford, ¿eh? sí, También. estuve. Sí, sí. Aprendí mucho también. Pues Evans Pritchard, él había estudiado como dentro de la antropología clásica, fue uno de los fundadores de la antropología, estudió pues, las tribus clásicas que estudiaban los antropólogos, que eran, bueno, pues en su caso los Nuer, eran una tribu del Sudán, los Nuer, los Azande, ¿no? Bueno, pues Sí, que tenían su brujería y tenían sus relaciones de familia y sus historias. Y entonces, él, para intentar entender cómo se relacionaban los distintos grupos de Nuer, él dio con esta idea de que la tribu se definía por tres cosas, básicamente. Una era el nombre de la tribu, los Nuer, por ejemplo, los Dinka, que eran como la tribu rival. Luego está una tierra, ¿no? Hay un territorio que ellos pues defienden y bueno, pues es que la sienten suya y tal. Y el tercero es eso de sentir lo suyo, o sea, el sentimiento tribal. Decían que hay, además de el nombre y el territorio, hay una parte emocional, el sentimiento tribal, ¿no? Entonces, mi padre, claro, escuchando a Evans Pritchard y conociendo bien esta teoría y tal y cual, pero él siendo un español en Inglaterra, ¿no? Con esta morriña de la tierra que te entra, ¿no? Él se daba cuenta, no, no, pero si es que el sentimiento lo tengo yo también, ¿no? O sea, yo lo tengo, pero a mí lo que me hace falta, lo que siento es España, y a mí si me insultan España, que me insultan cada dos por tres, porque aquí en Inglaterra considera que los españoles son, imagínate, nosotros aquí el gran imperio y no sé qué, y los pobres españoles, ¿no? Que en esa época pues era una España muy pobre y muy pobre. que salíamos, era, bueno, primero en la época de la dictadura y luego ya la primera transición, que si la ETA, que si los, fíjate, los españoles, bueno, entonces, cada dos por tres decían alguna cosa, pues que ahí le saltaba su sentimiento tribal y decía, pues nosotros sí somos iguales que los Nuer y los Dinka. Y no solo eso, que también los ingleses, él decía, si él se decía cualquier cosa que un inglés enseguida se ofendía, y Sí, entonces dijo, pero vamos a ver, ¿por qué los antropólogos estudiamos a estas tribus pequeñitas? ¿Por qué no podemos hablar de, bueno, pues tribus, aunque sean más grandes, pero siguen esa misma definición, entran dentro de esa definición que daba Evans Pritchard, ¿no? Entonces, ¿por qué claro, no podemos claro. hablar de España, de Francia o incluso de Estados Unidos, ¿no? Que es como una super tribu hecha pues, de otros estados que se unen, o la Unión Soviética, que es una unión también de distintos estados, bueno, unión, que las han Sí, juntado ahí, que eso los sería rusos se para han hecho con discutirlo. eso, pero bueno, que digamos que son dos super tribus que siguen con ese sentimiento tribal muy fuerte, interpretando toda la historia y todo lo que sucede según esos sentimientos que tienen, que piensan nosotros somos los mejores y estos de aquí, estos no se enteran de nada, estos están pirados, que si el comunismo, que no sé qué, y los otros diciendo, no, porque el capitalismo y no sé cuántos, y venga las armas nucleares y vamos a... Pero si estamos igual que los Nuer y los Dinka, y Dinka con sus lanzas, lo que pasa es que ahora tenemos armas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, este era todo el discurso de mi padre. Entonces, claro, dice Francis Fukuyama, dice, bueno, aquí se acabó la historia. Dice, no, no, ahora es cuando empieza la guerra de tribus a tope. Y Claro, efectivamente, sí, Yugoslavia, sí, ¿no? sí, Que se deshace en ese sí, momento, ¿no? En la propia desunión de la Unión Soviética, sí, de la Unión Soviética y la reunificación de Alemania, que fue un poco lo sí, que inició todo, al fin y al cabo, pues él hablaba mucho en el libro, en este libro, habla sí, de ese sentimiento de los alemanes que a pesar de la diferencia ideológica están deseando volver a unirse, ¿no? Entonces él se adelantó también un poco a todo esto y por eso digo que al final ahora te lees este libro y aunque dices, hombre, hay algunas cosas que igual las ves un poco desfasadas, pero por otro lado dices, joder, ¿cómo se adelantó este Jáuregui realmente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Le escuchas a Trump
hablando de America First, ¿no? Y ves lo que está pasando en Medio Oriente y ves lo que está haciendo Putin y como también tiene esta cosa, ¿no? De Rusia, porque nosotros y tal y cual, y vamos a... Y por otro lado, los ucranianos también, ¿no? Cómo hemos visto, ¿no? Todo el mundo hemos visto cómo, te hubieras imaginado, hombre, la Rusia llega ahí y va a barrer con Ucrania en 2 días. ¿Y qué va? O sea, estos ucranianos se han unido como una piña y les han dado una guerra, nunca mejor dicho, impresionante y terrible como son todas las guerras, ¿no? Bueno, y Entonces, si bueno, me permites, sí, yo creo que más allá de los ejemplos que pueda utilizar José Antonio como para apoyar sus tesis, sí, del sentimiento tribal, de ese sentimiento de pertenencia que está muy por encima de la clase social, de las ujú, luchas de las clases sociales, se adelantó y yo lo quiero reclamar y reivindicar en el sentido de que supo ver que el sentimiento identitario subyace a cualquier lucha de clases. Y la sí, prueba es que los nacionalismos están en boga en cualquier sí, parte del mundo. Y eso es parte de que una vez que ha fenecido todo lo que era el sentimiento, bueno, la ideología de clases, el marco conceptual de esa época, pues ujú, ha rebrotado lo que internamente subyacía sí, en sí, sí, en la vivencia más inmediata del ser humano, que es su identidad. Y su identidad totalmente. va coaligada a grupos. Unas veces los grupos son el grupo de pertenencia nacional, otro el grupo de ajedrez, que es mejor que el del pueblo de al lado, otro. Es decir, ese sentimiento de pertenencia a un grupo que forma parte de la identidad tan reivindicada hoy en día y tan reclamada y tan exageradamente reclamada en muchos casos, porque yo creo que hay más de lo que nos une que lo que nos separa finalmente. Claro, eh, o sea, ahí entramos en un tema muy complejo, ¿no? Que es, por un lado, ¿no? Mi padre hablaba de esa parte un poco destructiva, ¿no? Que tiene el sentimiento tribal y que lo estamos viendo, lo vemos continuamente, ¿no? Por otro lado, él también decía, hombre, es verdad que nos puede llevar y nos lleva muchas veces al conflicto, a la lucha, al desprecio, a esa idea de superioridad, ¿no? Yo estoy por encima de mi vecino, ¿no? Que esto lo encontramos además incluso en los pueblos, en los vecindarios, o sea, en los sitios más pequeñitos parece que enseguida nos damos, ¿no? También en el mundo académico, o sea, hay muchas luchas, ¿no? Pero él, curiosamente, y quizás ahí, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco esto también, él tenía este lado también muy espiritual, ¿no? Y muy humanista también. Entonces creo que él siempre tenía este optimismo de que el ser humano era capaz de superar esto también, ¿no? Y él veía que lo del sentimiento tribal tenía un lado potencialmente muy negativo, pero a veces también muy positivo, porque al fin y al cabo ese sentimiento de querer competir con el otro hace que también, pues bueno, pues que ahí florezca pues, la cultura, el deporte, muchas cosas en las que estás intentando también quedar bien ante los demás, ¿no? Y él tenía la esperanza que yo comparto, aunque en estos momentos la verdad que las cosas tienen muy mala pinta, pero a la larga, ¿no? sí. La esperanza de que el ser humano tiene esa capacidad también de unirse, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, o sea, su generación, ¿no? Vio también cómo Europa se fue uniendo después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido este momento de crear una Unión Europea que antes hubiera sido impensable en otras épocas, ¿no? Cuando hablamos de comunistas y de capitalistas como si fueran los buenos y los malos, olvidamos algo muy importante, que el hombre es un animal tribal y que quiere sí llegar a ser más, pero no solo, y aún yo diría no tanto como individuo, sino como miembro de su tribu. No hace mucho, un estudiante español entró a esta librería de Oxford a comprar un libro que se estaba vendiendo como rosquillas. Se trata de un estudio en el que se pretende destacar las grandes ideas y las grandes figuras humanas que han forjado lo que podríamos denominar civilización europea. Este estudiante, antes de comprar el libro, lo hojeó y se topó con el siguiente párrafo.
Si hubiese hablado sobre la historia del arte, no hubiera sido posible omitir a España. Pero cuando uno se pregunta qué ha hecho España para ensanchar la mente humana y hacer avanzar a la humanidad, la respuesta es menos clara. Don Quijote, los grandes santos, los jesuitas en Sudamérica. Por lo demás, España ha sido simplemente España, y puesto que mi propósito era dar cuenta de los nuevos desarrollos de la mente europea, no podía cambiar la perspectiva y ocuparme de un solo país en privado. Pero bueno, ¿quién es el bestia que ha escrito este libro? Oiga, ¿usted se ha dado cuenta de las tonterías tan grandes que dice este libro? Sorry, sir, but I don't understand you. No, evidentemente ustedes y nosotros no podremos entendernos nunca. Do you want the book or not? Que si lo quiero, como no sea para colgarlo en el lavabo, adiós. Este estudiante español se pasó el día malhumorado y llamando por teléfono a sus amigos con quienes intentó compartir su rabia. No fue ninguna motivación individual la que sacó de sus casillas a este estudiante. Fue el homo tribalis el que desencadenó en su ánimo aquella tormenta de cólera e indignación. Bueno, hablamos un poco del estilo de divulgación de tu padre fuera de micrófono y comentábamos, bueno, yo he leído en el libro, en la reedición, que Sergio del Molino, que escribe un posfacio, ya me contarás Sí. a ver qué ha iluminado ese posfacio, qué perlas ha encontrado de la relectura del libro. Y Sergio del Molino nos comenta, entre otras cosas, Jáuregui es lo más cercano que hemos tenido a un Attenborough o a un Darrell. Y yo Sí. diría que su forma de exposición divulgativa también es muy semejante, con diferentes perspectivas, a Yuval Noah Harari. ¿Qué Sí. opinas de estas comparaciones? Pues sí, porque tenía esta gran capacidad divulgativa, ¿no? Que no es tan común en el mundo académico, ¿no? A veces, bueno, pues se habla un poco para la tribu académica, ¿no? En este caso. Y era una persona que, bueno, amaba la humanidad, le gustaban las personas, era muy hablador, muy dicharachero, le interesaban realmente las personas, ¿no? Entonces, tenía esa capacidad comunicativa como la tienen pues Attenborough, Harari, ¿no? Que son personas que saben, digamos, destilar de todo lo que han leído, que es una barbaridad, y te pueden citar y te citan, ¿no? Tantos personajes intelectuales, escritores, filósofos, etcétera, pero te lo saben luego traer a algo muy cotidiano, ¿no? Aterrizarlo, Te lo aterrizarlo. aterrizan, te cuentan la anécdota, te cuentan un caso concreto. Entonces, y tiene esta gran capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, con esta capacidad también teórica, ¿no? Porque Yuval Harari es un gran teórico, sabe, pues eso, de todas las cosas que ha visto, pues sabe sintetizarlo, es hacerte una estructurita y entonces te lo cuenta de una forma muy mascada que dices, ¿no? Pues fíjate qué cosa, ¿no? Y mira que le hemos dado vueltas a esto y no habíamos caído en esto de que cómo todos los seres humanos somos fabuladores y contamos historias y eso como motor de la civilización, ¿no? Entonces, Harari tiene esa capacidad y desde luego mi padre, pues muy parecido, ¿no? Él era un gran cuentacuentos. Yo suelo decir que era un cuentacuentos. Sergio del Molino va más allá, él dice que era un chamán, ¿no? Porque él le tuvo de profesor. Le tuvo de profesor en sus clases de la Complutense y Sí, decía que era un chamán porque es que con esa pasión que tenía les encandilaba a los estudiantes sí, y hay que decir que también él en sus clases lo que hacía era les integraba a los estudiantes, o sea, les hacía que cada uno pues debatiera con él, le llevara la contraria, te encantaba eso, ¿no? Que no digáis lo que yo pienso, no, cada uno con su opinión, dialoguemos, ¿no? Él tenía esta visión sí, clásica del diálogo. sí. Entonces, una persona que como le interesaban las personas, quería llegar a las personas, pues cuando hablaba, pues eso se notaba Claro, ese cariño que tenía al público, es que miraba la cámara y se encariñó de la gente. Entonces la gente le quería, la cámara le quería y todos encantados. O sea, por contarte una anécdota así, que él, a nosotros nos pasaba, ¿no? Que le llevamos a cualquier sitio, a un mecánico, yo qué sé. Una vez me acuerdo que me lo llevé a un... teníamos que ir a una imprenta para un proyecto del colegio de no sé qué historia. Bueno, pues sí, sí.
15 minutos, me lo encuentro, que estaba hablando con el tipo de la imprenta y este hombre le estaba contando, pero cosas muy íntimas de su vida, muy íntimas. Fíjate. Eh, pero esto era típico suyo, ¿no? Era Sí, como que sí, intimaba con las personas. En un ascensor se hacía amigo con alguien sí, porque quería a la gente, ¿no? sí, Entonces, sí. eso no se puede, o sea, No se no se aprende aprende. así por así. Esto tienes que tener un don o por lo menos lo tienes que tener muy trabajado, ¿no? O sea, yo creo que era una persona que desde muy pequeño había trabajado esa capacidad comunicativa, ¿no? Hablaba mucho, me ves aquí con la mano, él también hablaba mucho con las manos, ¿no? Sí, sí. No sé si eso lo aprendió un poco en Italia también, porque él vivió También, también. En Roma y a lo mejor lo de las manos lo pilló ahí. Bueno, y entonces era arrollador, era como el flautista de Amelín. Entonces, Sí, y así que hizo tantos proyectos, ¿no? Además de la Academia Europea de Juste que montó sí, y un sí, montón de sí, proyectos sí, sí, impresionantes. sí, Entonces, eso que dice Sergio de Molino, que era como un chamán, sacado eso también, ¿no?, del mundo antropológico, es un poco una broma, pero hay algo de verdad en ello, ¿no? Y se nota cualquiera que vea su serie de televisión de las reglas del juego, que también se puede ver, por cierto, en RTV a la carta, se puede ver la serie entera. Vamos, da igual en qué episodio pongas, en cuanto aparece él, es que es como magnético, o sea, sí, te sí, quedas sí, sí, encandilado sí, sí, porque tenía, sí, efectivamente, era como un Gerald Darrell o como el propio Félix Rodríguez de la Fuente, que sí, también fueron sí, muy amigos. Iban a sí, hacer, por cierto, una serie de televisión conjunta que se iba a llamar El animal humano. sí, No se hizo al final, pues por la trágico accidente que tuvo Félix en su avioneta, pero lo estaban planeando, era ya una serie que querían hacer y que este hombre también, ¿no?, tenía esta gran pasión por lo que hacía y te la transmitía, ¿no? O sea, sí, es sí, como que se notaba que habían descubierto algo increíble y te la voy a contar. O sea, es algo increíble lo que te voy a contar. Me he leído a Aristóteles, Platón, no sé qué tal, y ahora te lo voy a contar para que me lo entienda, para que me lo entienda mi padre, que era de pueblo, y sí, que el señor Eladio, ¿no? Y que por cierto, yo creo que hay que decir que mi abuelo, a quien sí, conociste además muy bien, sí, el señor Eladio, que le invitaban a las bodas del Valle, porque era el más simpático, el más dicharachero, el que más anécdotas y chistes contaba, también le transmitió esto mucho a mi padre, ¿no? Esto, sí, cuando sí. decimos, ¿de dónde le viene? Pues es que lo te llevaba ya en familia, yo creo. Claro, claro. Mira, te voy a contar a propósito de esto, he rescatado un recuerdo que ilumina un poco el estilo de lo que tú dices que era ese carácter arrollador del papá, ¿no? A ver si lo tenía por aquí, porque lo he redactado para no dispersarme mucho, porque cuando me acuerdo de él me disperso mucho. Entonces, es una Como, que es muy suyo también lo de dispersarse. Ah, sí, Se dispersó viene muchísimo. de familia. Bueno, esta anécdota ocurrió en urgencias y Ah, lo he rescatado, es un texto del libro de recuerdos familiares que tengo mm, y es un texto que dice así. En una ocasión me sobrevino una inflamación, estando en Oxford, ¿eh? En una sí, ocasión me sobrevino una inflamación dolorosa. Era una mm, tarde de domingo y José Antonio, sin pensarlo dos veces, me acompañó al hospital. En la sala de espera de urgencias, la cosa se demoró. Estuvimos cerca de una hora sentados, pero él logró que el tiempo volara y que el dolor menguara. No paró de contarme anécdotas, chistes, historias, una tras otra, como si tuviera un repertorio infinito. Y yo, entre muecas de dolor y risas, casi olvidé por qué estábamos allí. Fue una hora de domingo que me dedicó con la generosidad de un padre como el que acababa yo de perder hacía poco mm. y que recuerdo como el mejor regalo que tuve de él. Uno de los mejores regalos. ¿Eh? Qué Sí, bonito regalo que me haces con esta anécdota. sí, 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 porque pues refleja lo que era sí, él. sí, realmente, porque a él le daba igual que estuviera hablando ante toda España en su serie de televisión o pues con una chica joven que a lo mejor no conocía tanto, pero te dedicaba toda su atención. Y lo Sí, hacía lo mismo, le daba igual si fueras un ministro, si fueras el mecánico que le está arreglando el coche. A veces nos pasaba que, claro, no sabíamos a quién iba a invitar a la cena. Mi madre a veces se desesperaba porque igual traía a Manuel Fraga Iribarne, que había sido embajador en Londres y tal, y se le traía a la cena, pero claro, ¿qué voy a preparar yo a Manuel Fraga Iribarne?
O te traía al mecánico que le acababa de arreglar el coche y se lo traía a Moisés también, un Sí, señor que vino y tal. Y sí, bueno, pues y conocimos a Moisés y luego fuimos a su pueblo y, o sea, tenía no era ya un don de gentes, era un amor por la gente. sí, sí, sí. Y eso es algo que nos transmitió a todos y que me parece una lección valiosísima, ¿no? Y conoció a De, personas muy, muy, muy relevantes sí. y quisiera que me contaras cómo vivisteis vosotros desde vuestra juventud, pero yo recuerdo que alguien me contó, no sé si fue Dorita, tu madre, que me contó que con Tamames, Sí, tan conocido y tan apreciado en España, sí. se escribía emails, intercambiaba emails en latín y Sí, en, en y en latín, sí. griego. Sí, tenían ese pequeño juego, sí, sí. Sí, Increíble, sí. ¿no? Lupus Bonus, creo que se hacía llamar Tamames en esos. Se Sí, sí, firmaban sí, Lupus sí, Bonus y sí, el sí, otro sí, Lupus, no me acuerdo qué cosa. sí, Sí, bueno, por nuestra casa desfilaban todo tipo de personajes, ¿no? Del mundo de la cultura. Por ejemplo, bueno, pues Andrés Segovia, ¿no? Con músicos sí, muchos, ¿no? sí, Andrés sí, Segovia, Alicia de la sí, Rocha le tuvimos en sí, casa, que luego, sí. imagínate, yo que tocaba el piano, pues, venga, nuestros hijos te van a tocar alguna cosa, yo con un miedo, ¿cómo voy a tocarle yo a Alicia de la Rocha? No sé, hemos tenido en casa al juez Garzón, a Camilo José Cela, Sí, a Federico Lupi, el actor Federico Lupi, sí, sí. todo tipo de personajes. ¿Cómo lo vivíais vosotros? ¿Teníais sentido de la trascendencia del momento o ni idea? O sea, es que ya, claro, Porque todo era tan natural te que tampoco... acostumbras desde pequeño, pero hombre, luego depende del personaje. Ya cuando crecíamos dependía del personaje, ¿no? Fíjate que me pasó algo muy curioso, que es que en los años 90, en el año 92 o por ahí, más o menos por ahí, en un momento dado se trajo al Dalai Lama a ¡Buah! Pamplona, sí, a Pamplona, porque se estaba fundando La universidad la pública. Universidad Pública de Navarra y él fue uno de los fundadores, fundó la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, creo que se llamaba. Sí, Y un día nos viene a casa con esta lista, ¿no? De que quiero hacer una serie de conferencias para lanzar esta universidad, a ver qué os parece. Y nos empieza a contar la lista, ¿no? Uno, el Dalai Lama. Dos, no sé. Y nosotros ya le paramos de papá, espera un momento, ¿cómo que el Dalai Lama? ¿Me vas a traer el Dalai Lama a una universidad que ni siquiera existe, en Pamplona? O sea, que no viene ni a Madrid, ¿cómo te va a venir a Pamplona? Bueno, el caso es que se trajo al Dalai Lama. sí, Y en esa época me parecía curioso y divertido y tal, y yo estaba en ese momento creo en Inglaterra o en Italia, no recuerdo. Y bueno, pues no tuve la ocasión de conocerle, ¿no? Imagínate conocer al Dalai Lama. madre Luego, mía. luego, unos años después, cuando yo ya había hecho yoga, me había hecho profesor de yoga, había empezado ya también como profesor de meditación y tenía mi práctica, ahora estoy con el mindfulness, pero bueno, hubo una época en el año 2003 o 2004, no sé cuándo fue, que se volvió a traer al Dalai Lama. Bueno, no es que se lo volviera a traer, es que alguien en Madrid se quería traer al Dalai Lama y digo, ¿cómo le vamos a traer al Dalai Lama? Oye, pues creo que Jáuregui una vez se lo trajo hasta Pamplona. Pues él sabrá. Entonces le llamaron y, Jáuregui, ¿tú crees que le podemos traer al Dalai Lama? Sí, claro, sí, sí, yo os explico cómo se hace. Ahora le llamamos. Bueno, entonces se trajo al Dalai Lama y cuando me dijo, oye, que me voy a traer al Dalai Lama otra vez, como ya sabía que ahora ya yo hacía todas estas cosas, ¿no? De yoga y tal, me voy a traer al Dalai Lama y yo, sí, por favor, o sea, juélame, o sea, le quiero conocer. Y efectivamente tuve la ocasión, en esa ocasión me hizo muchísima ilusión poder acercarme al Dalai Lama, le hice una pregunta sobre el humor, que estaba en esos momentos con el tema del humor, y para mí ha sido un hito en mi vida conocerle al Dalai Lama, ¿no? Entonces, Sí, depende del personaje y el momento de la vida, porque claro, cuando eres pequeño, pues, ¿sabes? Que te sí, viene Andrés Segovia a casa, pues, claro. vale, un guitarrista, pues qué bonito lo que toca, pero no, no le das ese valor, ¿no? No, no, Y nuestro padre salía en la tele también, era un personaje público, claro, pues qué claro, menos que claro, conocer a, yo qué claro. sé, José María Íñigo, gente que te aparecía en la tele, pues Sí, sí, sí. normal. Lo que parecía lo más natural del mundo. Oye, tenía un sentido del humor increíble, Sí. pero qué anécdota recuerdas o qué enseñanza recuerdas que te dejó más marcado de tu convivencia con él, de tu experiencia como hijo, como amigo? Porque es que en él las fronteras eran siempre muy difusas. Entonces, me imagino que habría épocas que trataba como hijo, otras como amigo, otras como solicitaba tu ayuda. Colaborador también, sí, por Sí, también. supuesto.
Claro, Nosotros le hombre, claro. pasamos a máquina varios de sus libros, le tradujimos alguna cosa, sí, sí, todos éramos parte de su ecosistema también de proyectos, ¿no? Bueno, es que enseñanzas suyas muchísimas, ¿no? Una de las que a mí y creo que en toda nuestra familia nos ha marcado mucho, ha sido la increíble tenacidad que tenía para, o sea, para llevar proyectos, esto que te estaba contando ahora de lo de, no, pero ¿cómo te vas a traer al Dalai Lama? Pues él tenía este optimismo, o sea, de la misma manera que era arrollador en esto de, ¿no? de convencerte de algo, contarte una historia con mucha pasión, pues también montando proyectos, ¿no? Entonces el tipo era, no se rendía, o sea, que él igual no le salía la primera vez, pero lo iba a intentar 75 veces, ¿no? Igual aún así no le salía. Sí, sí, sí. Pero hemos aprendido en mi familia esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando intenté publicar mi primer libro, que era una cosa que él siempre me estaba animando para que escribiera, y una novela, cuando vas a escribir tu novela, y no sé qué, pero papá, pero ¿cómo voy a...? Yo no estoy preparado para eso. O sea, bueno, Sí, ahora he sí, publicado muchos libros, o sea, tengo sí, como sí, 20 libros escritos, sí, sí. y el primero que intenté publicar, pues recibí 40 cartas de rechazo, ¿no? Sí, Pues claro. las tengo coleccionadas. Es como para no levantarle la moral a uno, ¿no? Sí, es como para decir, bueno, pues a lo mejor esto no es lo mío, o a lo Abandónalo. mejor, o este libro no lo voy a publicar, pero yo nunca pensé eso. Yo pensé, bueno, no es el momento, Sí, ¿no? Yo pensé, en algún momento este libro lo publicaré, no sé cuándo, pero no es el momento, no, yo lo he empujado aquí, hasta aquí lo he podido empujar y de momento lo voy a dejar aquí aparcado, voy a hacer otras cosas, pero aquí lo tengo y yo sé que tarde o temprano alguna oportunidad habrá. Y bueno, pues déjame pensar cuántos años pasaron, pues habrían sido, a lo mejor 4 años pasaron, sí, 4 años que luego ya hubo una editora que me pidió, ¿no sí. tendrás tú un libro sobre eso del humor que tú? ¡Paf! Mira, ya lo tengo Muy escrito. bien, muy bien, muy bien. Ya no tienes ni que esperar. Entonces, pero él nos infundió esta gran tenacidad. Bueno, otra de las lecciones fundamentales es la que te he dicho antes, de todo el mundo por igual. Quiero Sí. decir que las personas, todo el mundo tiene un valor, ¿no? Ujú. Y una persona es una persona y no nos vamos a poner unos por encima de otros, ¿no? Él, Sí, sí, cuando hablaba en público, en su forma de hablar, no te hablaba con esa soberbia de los académicos que se encierran en su lenguaje, en sus conceptos. No, él hacía el esfuerzo para llevarlo a tu nivel. sí, Y era, absolutamente. Déjame, sí, déjame que te cuente otra anécdota, porque es dale. exactamente, viene a propósito de esto. Mira, la anécdota esta es relacionada con la rebelión de las masas de Ortega. Ujú. Estábamos en tu casa de Oxford. No sé si te acordarás que tenía un jardín enorme a la Perfectamente. entrada. Sí, sí, de Bueno, eso sí tengo entrabas memoria a la muy derecha al buena. Sí, salón. Bueno, sí, sí. y una amiga universitaria y yo fuimos a tomar un té con tu padre, porque mi amiga, que ya era universitaria, yo todavía no había empezado, ya tenía 18 años, pero estaba guerreando con el inglés todavía. Había venido de España y conocía el programa de José Antonio. Entonces tenía mucho, bueno, cuando se enteró que yo era familiar de José Antonio, bueno, poco menos que me asediaba día y noche, ¿cuándo vamos a ir? Bueno, que ya al final pillamos, porque estaba siempre muy ocupado, un día para tomar un té con él y en pocos minutos, como te puedes imaginar, se desató una discusión apasionadísima sobre la rebelión de las masas que esta chica, pues se ve que había estudiado, me parece que literatura o yo no me acuerdo qué había hecho. Bueno, y empezaban que si era un libro elitista, que si criticaba al hombre o a la uniformidad que lo desdibujaba al hombre, ¿no? En esa uniformidad, la masa, ¿no? Sí. Y José Antonio defendía que no atacaba al individuo, sino al consumo. Mm, La masa, el hombre se dispersaba dentro de esa masa y perdía su individualidad, ¿no? mm. Y entonces, en medio del debate, se volvió hacia mí, yo con 18 años, sin haber leído el libro de la rebelión de las masas, me pregunta, ¿y tú qué opinas? Escucha, ¿eh? Y tú. Pues es que no he leído el libro, yo con miedo, porque yo, me corta el cuello. Sí. Y él me respondió, me interesa tu opinión igual, dime qué piensas de lo que hemos hablado. Y esto era porque José Antonio siempre observaba en tiempo real
por dónde caminaba el mundo. Le interesaba Mm. muchísimo cada experiencia, cada conversación, cada mirada era para él una fuente de conocimiento, Sí, una pieza valiosa. y además, a raíz de eso que dices, ¿no? Él siempre reivindicaba esto de que él era de pueblo y tal, él había conocido a muchas personas que no habían tenido el privilegio de tener esa educación que él había tenido tan intelectual y de haber estado en la Universidad Gregoriana ni en Oxford y todo esto. Por ejemplo, su propio padre, que él Claro, consideraba una persona de una gran inteligencia, y lo era, y era lo era, y reconocido, lo era. de Sí, una sí, sí. gran inteligencia y una gran sagacidad, diría, y capacidad de observación de las personas, que luego él la expresaba a su manera. Él, por ejemplo, pues en el pueblo, que daba a cada uno su mote. Era una persona muy observadora de la naturaleza también. Yo También. recuerdo, podía estarse horas mirando los pájaros. Cuando le traíamos a Madrid, pues lo que había de naturaleza, porque era un hombre de naturaleza, observar los pájaros que se movían por esa manzana de edificios, ¿no? Y se sabía todo lo que hacían y tal. Entonces, él consideraba que todo el mundo tenía esa capacidad, ¿no? También, Claro, y claro. algo que decir, como con todos sus estudiantes. Y por eso digo lo de eso, no ponerse con esa soberbia, ¿no? Yo estoy aquí por encima. Sí. Porque él se Y retroalimentaba, es decir, él ponía todo el marco mental de su sabiduría sí, y sabía cómo atesorar esa cotidianidad, esa anécdota, e incorporarla a su acervo sí, intelectual para luego poder divulgar con mayor claridad. claro. Sí, sí. Entonces, en esto era Y un genio. lecciones que iba sacando de Sí, todo sí, lo que sí, se sí, iban sí. encontrando por ahí, las personas con las que hablaba. Sí, es que luego hablaba con su mecánico, porque sabía que su mecánico le iba a decir algo que iba a ser muy interesante y luego le va a citar en su libro. Claro, es que claro, o sea, que era como una retroalimentación, pero sobre todo esa naturalidad con lo que él hacía, no Sí, había afectación, ¿eh? no. Uno de los camareros españoles que había en este local fue en cierta ocasión reprendido por el dueño, un inglés de tantos al cuidado de su negocio. Thank you very much, sir. El dueño le reprendía porque hablaba demasiado con los clientes y en cierta ocasión llegó a decirle algo así como: es que si los españoles tuvierais tanto dinero como lengua, andaríais bien. Ninguno de estos camareros trabaja ya aquí. Estos 5 camareros españoles, en un abrir y cerrar de ojos, le dejaron plantado al dueño del restaurante. No fue ningún móvil de carácter individual ni material el que precipitó los acontecimientos. Por el contrario, estos camareros hicieron caso omiso de las desventajas materiales que esto les podría acarrear. El verdadero protagonista de esta escena fue el sentimiento imperioso del Homo tribalis. El Homo tribalis que todos llevamos dentro, tal vez le esté susurrando todavía: bien hecho, para que aprenda esta gente a andarse con cuidado. Y además, ahora me está recordando de otra cosa, claro, porque yo que estoy, yo ahora estoy escribiendo un libro también. Bueno, ya lo he terminado de escribir, ahora lo voy a publicar. ¿Y con qué título se va a publicar y en El dónde? libro se llama Playfulness, Sí, es sobre el juego, sí, en un sentido distinto del de las reglas del juego, o sea, es otro sí, sentido de la palabra juego, pero que tiene mucho que ver también con su forma de ser y su personalidad. O sea, mi padre era una persona tremendamente curiosa, ¿no? Tenía esta curiosidad que alimenta la ciencia, que alimenta el arte, que alimenta pues, todas las grandes obras humanas, ¿no? Parten de la curiosidad. Entonces, él tenía esta gran curiosidad y o sea, él nos animaba en nuestra familia, esto es otra cosa que hemos aprendido todos en familia, nos animaba a hacer aquello que realmente nos apasionaba. O sea, que siguiéramos nuestra curiosidad, nuestros intereses. O sea, no era el típico padre que está, no, que tú vas a ser abogado, médico, no sé qué, una cosa práctica. No, a lo contrario. O sea, casi nos animaba a que hiciéramos lo no práctico, porque que siguiéramos. O sea, es verdad que él también proyectaba sobre nosotros, ¿no? Como todo padre, ¿no? Pues el rollo, a ver si alguno va a ser académico, vamos a hacer algo de cultura europea o alguna cosa. O sea, tenía él también sus cosas que nos claro. proyectaba, como cualquier padre. Pero luego si tú tomabas otra vía
o hacías cualquier cosa, se interesaba por eso, te animaba en eso, veía que eso era una pasión tuya y te animaba, ¿no? Y entonces esto es algo para nosotros fundamental. Y así es que tenemos en familia una actriz, dos músicos, una violinista y un guitarrista. Era muy melómano y mi madre también. Sí, Yo, que he hecho bueno, soy psicólogo, pero bueno, pues yo me he dedicado muchos años al sentido del humor, cosas muy sí, extrañas, ¿no? sí, sí, El tema del juego, ¿no? Que ahora pues me pongo a poner a los adultos a jugar, o sea, cosas muy extrañas. Y siempre nos animaba a todas nuestras locuras, ¿no? El único que ha salido más o menos normal ha sido mi hermano Pablo, que es el periodista, pero aún así, bueno, hombre, periodismo, ¿no? Es un sí, sí. escritor, es, en fin. Pero es un Pues periodismo, hace periodismo científico, que tampoco es, científico, no, no es el, sí, no es el efectivamente. habitual en España, por lo Es menos, ¿no? periodismo científico, sí, y además Pablo también es el más, en realidad es el más actor de todos y el más así divertido de todos. Ahora está en un coro, en fin. Sí, Que todos tenemos nuestro lado de escenario, ¿no? sí, sí, Y sobre todo que nos permitió jugar en ese buen sentido, en el sentido sí. de desarrollar ese lado lúdico que se puede desarrollar en el propio trabajo, en la propia vocación, si es que es una vocación. Si no, pues hay mucha gente que lo tiene que buscar en los ratos de ocio, pero en cualquier caso que cultiváramos nuestros intereses. Y esto es algo que creo que en nuestra sociedad actual es un alimento que nos falta. Es algo que cada vez es más raro. Bueno, Que yo te la voy a decir gente... una Sí, palabra, a ver que si resuena en esto que estás diciendo, es la palabra libertad. Tu claro, padre, tu sí, padre, tu padre tenía mucha confianza, o sea, la seguridad que tenía en sí mismo le daba esa tenacidad de la que hablabas antes. sí, sí. Pero un padre tiene que estar muy seguro de su capacidad de ayudar a sus vástagos, Ujú, hagan lo que hagan, y dejarlos libres, libres sí. para elegir. Él no tuvo nunca miedo, y esto mi madre lo tenía también. Sí, la libertad para él era una Esa palabra libertad, muy importante. Tanto es así, que se trajo o hizo que trajeran varias toneladas de trozos del muro de Berlín cuando cayó el muro de Berlín sí, para sí, formar una L de libertad que sí, está al lado de Pamplona, está en sí, Navarra, sí, al lado de una estación de servicio, en Zuasti. sí, Habrá gente que a lo mejor nos escucha y que alguna vez lo habrá visto, es una cosa que dice, ¿qué hace aquí estos trozos aquí del muro de Berlín al lado de una gasolinera en Pamplona? Bueno, pues se la trajo mi padre con esto cuando estaba con la Universidad Pública de Navarra, se trajo a la Filarmónica de Berlín para hacer un concierto, bueno, montó toda una historia alrededor de la idea de la libertad por una frase de Salvador de Madariaga que decía que ¿cómo iba a ser la cosa? Que el futuro de algo así como Europa que se iba a construir con trozos arrancados del muro de Berlín o algo así. No me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero sí. y la idea de la libertad para él era fundamental y desde luego él la tenía, o sea, era una persona un espíritu libre, un pensador libre, hablaba mucho del pensamiento libre. Sí, sí, Escribió un libro, de hecho, que se llama sí, Aprender a pensar en libertad, uno de sí, sus sí, libros. sí, sí. Para él, yo creo que, no sé si era su libro favorito, pero lo escribió hacia el final de su vida y Estaba era para él orgulloso. un tema muy importante. Fíjate hasta qué punto, ahora me estoy acordando de una anécdota, por ir a lo más personal, ¿no? Sí, Uno de sus estudiantes en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California, que estuvimos ahí 7 años, un tal Daniel Morduchovich. sí. Bueno, volví a mi padre a casa desesperado para contarle a mi madre cómo tenía este estudiante que le hacía la vida imposible, que todo lo que decía le llevaba a la contraria, ¿no? Que no podía, no sabía qué iba a hacer, porque cualquier cosa que decía, le llevaba a la contraria, y además argumentando y no sé qué. Bueno, al final llegan los exámenes, este chico pues hace su examen llevando la contraria en todo y le da la mejor nota, la mejor calificación. Sí. Viene a su despacho para decirle, pero no me lo puedo creer, acabo de llevar la contraria en todo, le he hecho la vida imposible todo El este curso. semestre, Sí, le hago el examen, me da la mejor nota, le llevo la contraria en todo. Y bueno, pues es que a mí eso es lo que es ser un buen estudiante. O sea, has argumentado, vas claro. con lo tuyo, te atreves a enfrentarte a lo que yo digo, eso para mí o sea, eso es lo más. Entonces, a partir de ahí se hicieron tan amigos Sí, que Daniel Morduchovich, bueno, llegó a ser hasta nuestro canguro, igual que lo has sido tú sí, también en una sí, sí. época, pues él fue nuestro canguro en una época
actualmente es uno de mis mejores amigos, o sea, sí, es como un hermano, es como parte de la familia, nos llamamos hermanos, o sea, somos muy, muy amigos, ¿no? Y bueno, pues esto te hace ver, ¿no? Como para él la libertad de pensamiento y también de acción, por supuesto, era fundamental, ¿no? Tienes que ser muy valiente de todas maneras, porque es muy fácil otorgar libertad a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, pero a tus Sí, hijos, el tema de sí, la libertad, es yo no complicado. sé si tú has sido padre ya o No, 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 no he sido, pero me lo imagino. pero sí, porque Pablo ha tenido hijos, Soy muy, claro, yo también aquí juego un rol, soy muy tío de, porque todos mis hermanos tienen la claro, misma, tienen hijos, yo soy el tío comodín, ¿no? Que cuando hay, ahora por ejemplo que se viene mi hermana Maite de Inglaterra, que es la actriz, que sí, tiene que hacer una grabación en Madrid, sí, unas 10 días tiene que estar haciendo grabaciones y yo voy a estar con su hija de 7 sí, meses o 8 sí, meses sí, sí, cuidando de ella, ¿no? Entonces ujú, yo soy como el apoyo de todos los demás. claro. Pero claro, el tío también puede dar más libertad, tiene otro Y rol, ¿no? el No es tío y como el los abuelo padres. pueden dar mucha libertad, pero los padres Los tienen padres es más tienen un complicado, sí, conflicto. Y él fue muy valiente y muy sí, generoso de creer en esa posibilidad de que esa libertad os iba a conducir no solamente a poder defenderos en la vida con herramientas, sino haceros felices, porque es a sí, través del camino de la libertad que tú puedes encontrar tu camino y lo más totalmente, próximo a la felicidad que podemos tener o conocer en este mundo, ¿no? Una totalmente. última pregunta, Sí, Eduardo. Luego vamos. te preguntaré si quieres añadir algo, porque esto para mí es importante. ¿Qué les diría José Antonio hoy a los jóvenes? A los jóvenes, bueno, pues un poco iría por esta línea, yo creo, ¿no? Bueno, aparte, probablemente lo primero que les diría es que no miraran tanto el móvil. Que Seguro. leyeran, que leyeran a Aristóteles y a Platón. Y en general que leyeran más, ¿no? Porque claro, se desesperaría un poco con esto de que ya se lee tan poco y solo cachitos así, no se lee solo esto. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, eso es lo primero que les diría, pero bueno, lo que yo creo que les animaría a eso, a seguir su pasión y a hablar libremente, aprender a hablar libremente y a pensar libremente, pero claro, para pensar libremente hace falta, este es el asunto, están las dos cosas muy enlazadas. Hay que leer mucho y hay que, digamos, llevar tu atención de forma deliberada de durante bastante tiempo, ¿no? En periodos largos, para entrenar esa mente, claro, porque tú dices, ¿cómo? Vale, pensar con libertad, pero ¿qué significa eso? Eso requiere estar presente en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si tú, como lo que nos pasa ahora a todos, ¿no? Que nos dejamos zarandear, ¿no? Venga, una Instagram, venga, tica, 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 y vas pasando ahí, ¿no? Entonces, claro, te llegan todos esos impactos y estás Supera. zorado completamente. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ahí es donde intentaría un poco con sus estudiantes, supongo, ¿no? Sí, sí. Un poco poner es donde pondría la palanca, ¿no? De Sí. decir, a ver, chicos, aquí tenemos que apagar el móvil un rato, ¿no? O sea, él solía decir en sus clases, si la gente se ponía a hablar así entre unos y otros y tal, y de, un Típico. momento. Esto no es el café, esto no es el bar, esto no es la cafetería de la universidad, esto es el templo de la inteligencia. Esto le solía citar a Bien. la famosa anécdota esta de Unamuno, ¿no? Este es el templo de la inteligencia. Y Sí, eso significa que aquí, o sea, yo voy a valorar todo ¿no? Vuestras opiniones pero aquí no nos vamos a poner a hablar como si esto fuera la cafetería. No, no, aquí estamos a lo que estamos. Vamos a sí, aprovechar este rato que tenemos aquí sí. para estrujarnos los meninges, para hablar de los temas importantes que queremos hablar bueno, pues para darles una seriedad, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. quiero decir, esto es un juego, pero un juego que nos tomamos en serio como todos los niños se toman el juego. Sí, Por ahí va sí, la sí. cosa. Muy bien dicho. Me encanta, efectivamente. Yo creo que Además, sería algo así. Yo además, por lo menos, yo por lo menos que me siento inspirado, ¿no? Yo que le canalizo de alguna manera, sí, es a lo que voy también, ¿no? Esto es un poco muy mi bien, misión ahora mismo. muy bien. Y en el libro lo exportas también esta idea, Sí, o ¿no? sea, mi libro es un libro
sobre el juego, pero el juego es algo difícil de entender hoy en día. De lo que estoy hablando es de todo aquello que se hace que no tiene un sentido práctico. O sea, que no estás haciéndolo para conseguir otra cosa, o sea, que no lo haces para ganar dinero, para tener fama, para conseguir likes en Instagram, no. Lo que haces porque sí, porque te gusta, porque te mola, porque te interesa, porque tienes curiosidad, por lo que sea, ¿no? Sí, sí. Dedicar un tiempo diario a esto es muy importante. Ujú, ujú. Hay pocos adultos que saben jugar hoy en día. O sea, Sí, sí, sí. porque lo que hacemos es, pues, actividades, entretenimientos pasivos, ¿no? Vale, ves Netflix, a mí me gusta mucho ver también una buena película, una Bueno, serie, pero claro. Netflix, Instagram, estamos así, ¿no? Zombies. Entonces, hace falta buscar desafíos, ¿no? Grandes desafíos, ¿no? Desafío, o sea, acometer grandes hazañas, como decía el Quijote, o sea, vamos a acometer grandes hazañas, ¿no? Que el mundo está, o sea, aquí hace falta hacer muchas cosas, está la cosa muy malita. Entonces, vamos a ponernos con las cosas serias pero empecemos por, bueno, pues por lo que a ti te apasiona, ya sea, puede ser música, puede ser arte, puede ser un tema de la ciencia o de la naturaleza o de las personas, lo que fuera, pero algo que te apasione y dedicarle tiempo. Tiempo sin móvil, cerrando la puerta, como decía Stephen King, el escritor que tiene un libro sobre la escritura muy bueno en esto, dice, hay que tener el valor de cerrar la puerta. Es Sí, muy sí, importante sí, esto. sí. Es una Dejar todo lo imagen. demás fuera, Sí, todos, sí, amigos, familia, sí, sí, internet, todo, sí, sí, y sí. centrarte en lo que estás haciendo, Ujú, ¿no? Entonces ujú. vivimos muy despistados y nos tenemos que centrar. Y Entonces, además por ahí va la eso, cosa. sí, pues, ¿cómo se titulará el libro, me has dicho? Se llama playfulness, Ah, playfulness. Playfulness. Y lo va Porque se dice, yo soy profesor de mindfulness, pero sí, sí. claro, ahora parece que vamos a resolver el mundo con mindfulness, o sea, vamos a enseñar a los niños mindfulness, ¿no? Digo, más que enseñarles mindfulness, vamos a dejarles que Playfulness. jueguen. Vamos a dejar que jueguen porque no les dejamos jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo creo que si los niños jugaran más, no les haría falta clases de habilidades socioemocionales y si dejáramos que los adultos jugaran más, tampoco. Tendríamos que ir tanto al psicólogo, tampoco tendríamos que hacer tanto mindfulness, o sea, nos bastaría con, con jugar en el buen sentido. O sea, todas esas cosas aparentemente inútiles, la filosofía, la poesía, el arte, la música, la ciencia pura, ¿no? El por qué el cielo es azul. O sea, esas cosas tenemos que hacer. Eso que dices es muy importante porque hemos perdido el contacto con la trascendencia. Es decir, Claro, se habla de claro. los creadores, de la capacidad de creación y tal. Yo lo que aprovecho que estamos tratando este tema para recomendar a los jóvenes que hay una felicidad inmensa en poder experimentar un sentido de trascendencia. Y que Absolutamente. para eso tienes que coger un tema que te apasione, cerrar la puerta, escucharte a ti mismo, disfrutar de ese momento con tu pasión y experimentar lo que va a venir, porque va a venir algo muy fuerte. Y a lo Entiendo. mejor experimentas por primera vez ese sentido de trascendencia que tienen los grandes creadores. Claro. Y es hermoso, te aporta mucha felicidad y deja al psiquiatra a muchos kilómetros de distancia. Exacto. Y puede ser algo tan simple como tener una conversación como la que estamos teniendo Sí, ahora, ¿no? Que estás sí, sí, tan inmerso en lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí se experimenta también, ¿no? sí, Y por sí, eso él que era tan hablador, ¿no? Era por eso, ¿no? Porque él se perdía en el otro, ¿no? Se sí. disfrutaba a Sí, la otra sí, persona. sí. Y Eh, luego, en sí, relación con la libertad que hemos hablado antes y con la inteligencia, para poder ser libre, para poder experimentar esa capacidad de poder elegir, tienes que tener entre qué elegir. claro, Si tú has leído muy poco y claro, no has absorbido ideas de los grandes pensadores, tu pensamiento es monolítico, no estás claro, eligiendo nada, estás claro, reproduciendo lo que las personas más cercanas a ti te claro. están transmitiendo, estás retransmitiendo como un puppet, como un papagayo, Sí, como una marioneta, una totalmente. marioneta, Somos ¿no? marionetas, claro, Eso, sí, 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 como sí. una marioneta, te estás dejando influir por lo más próximo. No estás eligiendo. Claro. Solo eliges cuando tienes encima un montón de posibilidades, pensamientos, ideas, Mm.
que debatir y poder Claro, discutir. y cuando sigues esa máxima también de los clásicos, ¿no? Del mundo griego, de conocerte a ti mismo. O sea, tienes que saber quién eres, qué es, cómo, cuáles son tus pensamientos, analizar tus propios pensamientos. No puedes pensar libremente si no entiendes tus propios prejuicios, que los tenemos todos, no podemos salirnos tampoco de nuestra caja, ¿no? ¿Por qué Yuval Harari se tira 3 meses haciendo meditación? Pues porque ahí es donde descubre todos sus prejuicios y Claro, intenta liberarse. claro. Hace poco estuve en Nápoles, que no conocía, y ahí hay una famosa capilla, la capilla de San Severo, donde está una de las estatuas más famosas del mundo, que es el Cristo velado, que es una cosa espectacular. Pero hay otra estatua también ahí que es increíble, que es un hombre que está intentando quitarse una red, que es la red, simbólicamente es la red de la ilusión, como del desconocimiento y de los prejuicios y todo eso. Y se la está intentando arrancar, pero está todo metido, ves que tiene el pie metido, ¿sabes? ¿Cómo se va a quitar de esta red, ¿no? Entonces es muy difícil y por esto requiere una gran energía y mucho trabajo. Sí, sí. Y bueno, pues si sigues tu pasión, eso es lo que te da la fuerza para poder, para Muy bien. empezar a romper Esa maraña de esa prejuicios que maraña en la que tenemos. estamos metidos. Sí, 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 Porque total. nacemos al mundo, ¿no? Como decía Claro. un filósofo importante, Heidegger, que nadie le Mm. entiende, pero todo el mundo lo... Letita, sí. Y él decía que nacemos al mundo, el ser humano está arrojado al mundo, el Claro, Dasein sí. importante, ¿no? Ujú. Entonces, estamos como escupeteados, escupidos al mundo. Nacemos a una realidad que no hemos hecho nosotros. Sí, Entonces, si no te es, avienes a picar de diferentes fuentes, vas a quedarte con la limitación de lo más inmediato, de lo que claro, tienes a tu alrededor. Entonces, sí, los sí. libros te abren al mundo y te Y abren sobre a la todo, pues claro, que posibilidad. él que tenía la visión antropológica, haber viajado o al menos haber leído de distintas culturas, ¿no? A ver, tenemos internet que parece que no tenemos acceso a todo, pero nos quedamos con las 4 cosas que nos llegan a nuestro feed de Instagram, que son las mismas que pensamos, y entonces ¿no? El algoritmo nos manda lo que ya pensamos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ahí nos sí, quedamos sí. encerrados de nuevo, la red, ¿no? Nos quedamos ahí, la red informática que nos mete en la red de los prejuicios, ¿no? Absolutamente. Entonces, Mejor sí, metáfora imposible con la que cerrar el programa. total, ¿Quieres total. añadir? Por cierto, este libro del que me hablabas de Playfulness, Playfulness. Sí. em, ¿en qué editorial se va a publicar? Esto Destino lo va a sacar, Destino. Destino. Ah, muy Sí. bien. Es una editorial con la que tuvo mucha historia tu papá, porque a publicar Sí, en bueno, Destino. tuvo alguno con Planeta, me parece. Sí, con Destino no me acuerdo ahora sí. Ha No, con publicado Destino. con. Ha Sí, publicado con bueno, bueno, sé que publicó en alguna. No tenía Destino una revista, me parece, puede ser, en la sí, época. Creo que publicó, bueno, no sé, publicó en todos los lados, entonces sí, a sí, lo sí. mejor algún libro habría tenido con Sí, con Destino una también. revista, cuando estaba en Oxford, Sí. yo os cuidaba a ti y La a revista, Pablo. hubo una revista que se llamaba Destino, Tuvo ¿no? No, no. una revista en Barcelona, se llamaba Ahí publicó Destino. sus primeros artículos, sí, Efectivamente, efectivamente. se Sí, metía en el sí, despacho, sí, no sí, le sí, sí. podíamos molestar. Es verdad, es verdad. Y lo has rescatado eso He de su rescatado, pasado, sí. sí, 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 sí. Un recuerdo Efectivamente. también. Sí. Bueno, pues vamos a tener que cerrar. ¿Quieres decir algo más antes de cerrar? Bueno, yo animo a las personas que nos estén escuchando que lean este libro y lean sus libros. Este es un buen punto para comenzar porque fue su primer libro y creo que es un libro realmente, como decía, muy fascinante para leerse ahora en esta época, a pesar del tiempo que ha pasado, porque van a redescubrir a un personaje muy particular. Es muy divertido además el libro, lleno de anécdotas también, como esta forma que tenía. Sí, sí, sí. Y que lo lean y que opinen y que estén en desacuerdo total, pero que lo disfruten. Eso, y para los que les cueste un poco iniciarse en la lectura así a bote pronto, pues decirles que está en Radio Televisión Española, que la Sí, acaban de remasterizar, que está toda la serie, las reglas del sí, juego, y que lo pueden ver con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos, porque lo van a disfrutar el doble, porque es un documento sociológico de la época también, no solo española, de todo el mundo, y pueden entender muchísimo más cómo hemos llegado hasta aquí. Y competimos en todos los campos de la vida.
Según la sociedad donde viva y por propia condición humana, el hombre se rige por determinadas leyes de comportamiento. El profesor Jáuregui ha perseguido el conocimiento de estas leyes por todo el mundo para exponerlas a través de esta serie de televisión. Para captar sus ideas, hemos acompañado al profesor desde Cabo Cañaveral hasta el desierto, de Tokio a Nueva York, de Berlín a Beirut, de París a San Francisco, de Kamakura a Nueva Delhi, a través de culturas y religiones diversas. La creencia en la superioridad tribal se refleja de 1000 maneras diversas. En este periódico inglés, que data del 2 de junio de 1974, se establece un paralelismo significativo entre estos tres adjetivos: bigger, better, British, es decir, mayor, mejor, británico. Thank you. El sentimiento tribal es universal. Aparece con el mismo vigor en sociedades primitivas o civilizadas. Vamos a analizar toda una serie de hechos sociales que van encaminados a probar el dogma fundamental del Homo tribalis. Nuestra tribu es la mejor. Granada, tierra ensangrentada, Tipo de manifestaciones, la tribu vecina aparece como inferior. Con frecuencia se crean rimas populares con objeto de denigrar o burlar a la tribu vecina. Así se dice: Navarro, ni de barro; Pamplonica, su misica y su putica; Alavés, falso y cortés; Toledano, loco y vano; Badajoz, tierra de Dios; andan los cornudos de dos en dos. A un nivel de grupo más amplio, decimos hacer el indio como sinónimo de hacer el ridículo. El chino aparece como un ser de cortas luces en la expresión engañar como a un chino y como un señor que no razona muy bien en la expresión estar chinado. Se tiende a tildar como algo propio de la tribu vecina cualquier aspecto humano negativo. Así, en Inglaterra, al condón preservativo se le denomina the French letter, la funda francesa. Y en Francia, al mismo objeto se denomina como la capota inglés, la capota inglesa. A la rubeola, en Inglaterra, se denomina como the German measles, las manchas alemanas. Y para distinguir una gripe ordinaria de una gripe más peligrosa, se denomina esta última como the Spanish flu, la gripe española. El mismo término extranjero, étranger, stranger, foreigner, woke, gringo, es decir, el término que denomina al que es de otra tribu, lleva una carga de carácter despectivo e inspira desconfianza y recelo, cuando no aversión y odio. A veces, cuando dos tribus se miden en una contienda sangrienta, se llegan a utilizar expresiones como esos cerdos extranjeros y otras expresiones que rezuman todo el veneno que el odio tribal ha podido ir destilando durante siglos. Asimismo, existen expresiones de tipo peyorativo más cargadas de sorna que de otra cosa, como por ejemplo cuando hablamos de italianinis, franchutes o hijos de la Gran Bretaña. Los chistes, como tantos otros fenómenos humanos, no son un fruto de la mera imaginación individual, sino que están estructurados y ajustados a toda una serie de normas sociales. Hemos comenzado a sorprendernos ante la fuerza y poder del sentimiento tribal. Este sentimiento tribal que no solo crea un humor sui generis, sino que actúa además en la economía, en la política, en el deporte, en la religión y en la guerra. La guerra es en efecto
el punto culminante del enfrentamiento tribal. Entre recuerdos, ideas y sonrisas cerramos este homenaje a José Antonio Jáuregui. Gracias, Eduardo, por Muchas gracias a ti, compartir. Pilar, ha sido fabuloso. Gracias a ti, es un reencuentro muy afortunado. Espero que sea el principio de una gran amistad también. Precioso. Entonces, bueno, pues gracias por compartir con nosotros esta mirada íntima y lúcida sobre tu padre y por ayudarnos a redescubrir las reglas del juego, como lo que siempre fue, una brújula para entendernos mejor como sociedad y como seres humanos. Porque si algo nos enseñó José Antonio es que pensar no tiene por qué doler y que reírse de uno mismo es quizá la forma más sabia de empezar. Esto fue Cuarto Poder. Volvemos pronto con más ideas, más voces y más ganas de jugar con ellas. Y a nuestros amigos les deseamos, como siempre, un buen día, buena suerte y feliz semana. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.